Buenos días. Acabamos de terminar el capítulo 5 del Evangelio de Marcos. Entonces hoy vamos a tener un día de repaso, como solemos hacer cuando terminamos un capítulo. Entonces la idea es que podamos leerlo de forma completa y después yo haré un breve repaso y entonces pues pasaré la voz para que todo el que lo desee pueda destacar algo de este capítulo. Bien, Joana, ¿quieres leer? Marcos capítulo 5 desde el versículo 1 hasta el final. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo:
¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron a casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Muy bien. Bueno, 43 versículos. Este es el capítulo 5 de Marcos que estuvimos comentando los días anteriores. Y bueno, a modo de repaso, aquí tenemos 3 historias de 3 personas, podríamos decir, desesperadas, cuyo encuentro con Jesús va a transformar sus vidas. La primera es el endemoniado gadareno, que es un hombre que veíamos que estaba poseído y pues tenía una vida de mucho sufrimiento, ¿no? De tormento, que vivía en el cementerio, que se lastimaba con piedras, que de día y de noche se la pasaba dando voces y nadie lo podía dominar. Entonces es un hombre atormentado, marginado, rechazado, herido. Y cuando Jesús llega a esa región, pues vemos que se produce este encuentro. Y veíamos que es un choque de autoridad. Por un lado, el endemoniado está bajo la influencia y la autoridad satánica que controla su vida completamente. Es un caso extremo de posesión, ¿no? Pero por otro lado, Jesús viene a su encuentro en la plena y completa autoridad de Dios en la tierra. Jesús viene, como escribió el apóstol Pablo de él, dijo de Jesús que Él es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, encontrarse con Jesús era ver al mismo Dios, Dios entre los hombres, como escribió Mateo citando al profeta acerca del Mesías, ¿no? Acerca de Jesús. Él se llamaría Emmanuel, que es Dios con nosotros. Entonces, este es el encuentro que Jesús tiene con el poseído, con el endemoniado gadareno, y vemos que enseguida el demonio va a reconocer su autoridad y ruega a Jesús que no le atormente y se postra ante él. Y Jesús da la palabra y el endemoniado queda en completa libertad. Finalmente, pues vemos que la gente de la región se asusta, le pide a Jesús que se vaya.
Jesús se va a marchar, pero va a dejar a este hombre como un delegado suyo, por amor a esas personas, para que al conocer el testimonio, que es lo que Dios ha hecho en la vida de ese hombre, cómo la ha transformado para siempre, pues puedan abrir sus corazones a Jesús, ¿no? Y en el fondo lo que Dios ofrece y busca de nosotros, pues es que podamos abrirnos a Él para recibir la salvación. Bien, pues esa es la primera historia y las dos siguientes se entrelazan, también las comentábamos el día anterior, que son la de Jairo, que es un padre también desesperado, muy angustiado, porque su hija de 12 años pues está muriendo. Entonces él nos dice aquí el texto que es un principal de la sinagoga y comentábamos en su día que es posible que, pues que él estuviera más bien en el círculo de los que rechazaban a Jesús, escribas, fariseos, ¿no? Pero la gran necesidad por la que estaba pasando, pues le hace dejar atrás todo tipo de prejuicio y barrera de toda clase para acudir a buscar ayuda en Jesús. Veíamos el corazón compasivo de Jesús, cómo Él enseguida va a responder para acudir en su socorro y le va a acompañar a su casa, pero en el camino entra en escena la tercera persona, ¿no? El tercer testimonio que tenemos en este capítulo, que es esa mujer tan enferma, 12 años enferma, que ha gastado todo lo que tenía en médicos y de nada le había servido, antes le iba peor, y que también en su desesperación, al escuchar que Jesús está pasando por esa ciudad, pues acude a su encuentro, pero lo hace de una forma tímida, escondido, ¿no? Escondida. Se dice a sí mismo, si tan solo toco su manto, seré sana. Se acerca por detrás y le toca, ¿no? Y vemos que el toque de la mujer es un toque de fe. Y en ese momento, inmediatamente recibe la sanidad. El poder de Dios sale de Jesús y toca a esa mujer. Y queda completamente sana. Pero Jesús, que se da cuenta de lo que ha pasado, pregunta quién es el que le ha tocado. Y cuando la mujer cuenta la historia, Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Estos dos testimonios, el de Jairo y el de esta mujer, son dos testimonios de fe, ¿no? Eso es lo que Jesús resalta. La fe de la mujer y la fe de Jairo, que es la que le hace ir a Jesús, ¿no? De hecho, decíamos que un versículo clave de este pasaje es el 35. Es un versículo muy importante porque mientras Jesús se entretiene con la mujer enferma que recibe sanidad, pues llega alguien de la casa de Jairo para decirle que su hija había muerto, para darle la peor noticia, ¿no? Dice, no molestes más al maestro, que tu hija ha muerto. Pero Jesús, cuando escucha lo que está pasando, le dice a Jairo, no temas, cree solamente. Entonces, continúan ese trayecto a casa de Jairo, llegan allí, se encuentran a un grupo de personas ya llorando y lamentando la muerte de la niña, pero Jesús los va a sacar a todos y se va a dirigir a la niña, solamente deja entrar a los padres y a 3 de sus discípulos. Y le dice a la niña, a ti te digo, levántate. Y el espíritu entra de vuelta en la niña, ¿no? Y el milagro de la resurrección acontece. Y la niña, para el asombro y espanto de sus padres y los discípulos, se levanta viva.
Entonces son dos historias de fe que acuden, dos personas desesperadas que acuden a buscar a Jesús y por esa fe reciben el milagro que necesitaban, ¿no? Y la historia de un hombre totalmente controlado por el demonio, atormentado, poseído. No sabemos ese hombre hasta qué punto podía tener fe en Jesús o no, ¿no? Vemos a un hombre fuera de sí. Pero Jesús acude a su encuentro y le da esa completa libertad que necesitaba. 3 testimonios de transformación que nos animan a nosotros a acercarnos a Jesús en nuestra necesidad, pero hacerlo con fe, ¿no? Y que también nos muestran quién es Jesús. Decíamos que esta es la pregunta clave de todo el Evangelio. ¿Quién es Jesús? Marcos en realidad nos introduce el libro ya presentándonoslo, ¿no? Diciendo, este es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y todo lo que él va a relatar, los milagros de Jesús, sanidades, liberaciones, su poder sobre la naturaleza, la multiplicación de la comida, todos los milagros de Jesús y lo que él enseñaba también, la reacción de la gente, todo apunta en esa dirección, en que los lectores, incluyéndonos a nosotros, podamos descubrir a Jesús. ¿Quién es Jesús? Y en el fondo lo que él espera que conozcamos, la lectura del Evangelio, es que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, es ese ser divino que no es otra cosa más que Dios entre los hombres. Ese es Jesús. Ese es el que nos presenta Marcos en su Evangelio. Y en estas historias, pues también nos apunta lo mismo, ¿no? Y eso a nosotros, a los lectores de hoy, pues puede animarles también o ayudarles a descubrir a Jesús, a acudir a Él con fe y como los discípulos, pues comprometerse con Él. Llegar a ese compromiso personal en el que uno responde al llamado de Jesús entregándole la vida, ¿no? Haciéndose su discípulo. Bien, pues este es el capítulo 5. Ahora sí, pues paso la voz para que, aunque he hecho un repaso así general, pero hay mucho que se puede resaltar aquí. Ya sea un versículo, una palabra, una idea, se puede repetir, no hay problema. La pregunta es, ¿qué es lo que a ti te habla a nivel personal de este capítulo? ¿O qué has aprendido? ¿Qué te gustaría resaltar? Yo, por ejemplo, destaco mucho la fe que tenía esta mujer. Ajá. Cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás y decía, si le toco el manto, con eso nomás soy sana. Entonces mira la fe, lo importante que es tener fe. Y nada, pues yo creo que más o menos lo que yo quiero hablar sobre esto. La fe es esa convicción profunda que sabe que algo sucederá. O que sabe que algo es real incluso si no lo ve. Fijaos en el capítulo 11 de Hebreos, que es el que llamamos el capítulo de la fe, ¿no? Fijaos cómo empieza ese capítulo. Es un libro que está ya en la parte final de la Biblia. Capítulo 11 pues es un capítulo de testimonios de hombres del pasado, del Antiguo Testamento, que fueron hombres de fe, hombres y mujeres de fe. En el versículo primero de este capítulo tenemos la definición de la fe. ¿Quieres leerlo tú mismo, Gerardo? ¿Estás ahí? Sí. Hebreos 11:1. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Es pues la fe, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Fijaos en esas dos palabras, certeza y convicción. Son las dos palabras utilizadas aquí para definir la fe.
Dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa mujer enferma estaba segura, es decir, tenía la certeza de que si tocaba el manto de Jesús, recibiría lo que esperaba, ¿no? Sería sana. Y eso fue lo que hizo y eso fue lo que recibió, ¿no? La fe, nos dice Santiago, que cuando es genuina, cuando es verdadera, cuando está viva, se manifiesta por medio de las obras. Es decir, nos lleva a la acción, ¿no? La mujer enferma tenía esa certeza, esa convicción, y eso le llevó a buscar a Jesús, a acercarse a él a través de la multitud y a tocarle. Si no hubiera hecho eso, si simplemente ella hubiese dicho, sí, yo creo que si le toco seré sana, pero no hace nada más, entonces esa fe no sería una fe real. Sería más bien como una suposición, ¿no? Como un quizá, ¿no? Pero aquí las palabras que utilizadas para describir la fe son certeza y convicción. La convicción de lo que no se ve. Pero fijaos en el versículo 6, ¿cómo dice Gerardo el 6 de Hebreos 11? El 6. Dice así. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que él se acerque a Dios, cree que le hay, y que es galardonado de los que le buscan. Galardonador de los que le buscan. Galardonador de los que le buscan. ¿Qué dice aquí este versículo? ¿Cómo dice que no podemos agradar a Dios? Sin fe. Sin fe. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque lo primero de todo es que es necesario que los que se acercan a Él crean que es real, ¿no? Crean que le hay, ¿no? Es necesario, para acercarse a Dios, creer que Él existe, ¿no? Y eso es fe. Ese es el primer paso de la fe, ¿no? Creer que Dios está allí. Pero dice algo más, dice que recompensa a los que le buscan. Cuando uno se acerca a Dios, tiene que creer no solamente que Él existe, sino también que Dios responde, ¿no? Que Él es un ser con el que se puede interactuar, personal, que responde. Dice aquí que recompensa a los que le buscan. Entonces, esa es la fe necesaria para conocer a Dios, y es una fe que si no la tenemos, no se le puede agradar a Dios. El ateo que dice, yo no creo en nada, no creo que Dios exista, jamás podrá vivir una vida que agrade a Dios, ¿no? Ni le podrá conocer, ¿no? Pero si miramos el capítulo anterior, el capítulo 10 de Hebreos, si vemos cómo termina, fijaos que el escritor de Hebreos cita al profeta Habacuc en el versículo 38 para decir lo que él había dicho. Dice, esto es, en realidad Dios lo dijo por medio del profeta Habacuc. Dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, dice Dios, no agradará mi alma. No me agradará si aquel que ha emprendido esta vida de fe vuelve atrás. Eso es lo que Dios dice aquí. Pero un poquito más antes, en el versículo 35, dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, grande recompensa. Esto lo dice el escritor de Hebreos a la iglesia, que es una iglesia que estaba sufriendo mucho. En el los versículos anteriores, 33 y 34, vemos una iglesia que estaba sufriendo persecución, ¿no? Entonces la tentación era la de volver atrás. ¿Por qué? Porque esa persecución venía por ser cristianos. Las personas que se habían comprometido con Jesús para seguirle, aunque Jesús físicamente ya no estaba, pues estaba haciendo que pues la sociedad se volviese en contra de esos cristianos y los persiguiesen, los llevasen a la cárcel, les quitasen sus bienes. Y sabemos que muchos murieron también como mártires. Entonces, ellos sin ver a Jesús físicamente
creyeron en él cuando escucharon el mensaje del Evangelio y por eso se comprometieron como sus discípulos. Y ese compromiso mostraba que tenían una fe verdadera, ¿no? Pero la prueba de la fe llega. Vino la persecución y entonces aquí escribe estas palabras el autor de Hebreos. No perdáis vuestra confianza, que tiene una gran recompensa, porque os es necesaria la paciencia, ¿no? Que va de la mano de la fe. Dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, ¿no? Y ahí podemos pensar en la promesa de la vida eterna, ¿no? Entonces, cuando dice esta frase, el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Bien, pues eso es la fe. Es la confianza plena de todo corazón que ponemos en Jesucristo como nuestro Salvador, ¿no? Es cuando creemos, escogemos creer sus palabras, ¿no? Creemos que lo que Él dijo es verdad y confiamos en Él como nuestro Salvador. Creemos que su pago en la cruz es para el perdón de nuestros pecados. Creemos que Él resucitó y respondemos por esa misma fe para ser sus discípulos, para seguirle, para vivir para Él. Bien, ¿qué más podríamos resaltar? Volvemos nuevamente a Marcos 5. ¿Qué os gustaría destacar al resto? La autoridad que tiene Jesús. ¿La autoridad de Jesús? Joana. La autoridad de Jesús. La autoridad que él tiene sobre todo. Sobre el mar, sobre cómo hizo en el mar, sobre las personas, sobre los demonios. Él tiene toda autoridad. Porque la autoridad que Dios le ha dado, como hizo con el Gadareno. Dice que había un hombre que moraba en los sepulcros y nadie lo podía atar ni aún con cadena. La fuerza de esa persona que no nada le resistía de poderlo sostener. Y sin embargo, él cuando vio que decía que venía Jesús, él fue a Jesús, porque él tenía deseo de sanar, parece, de salvarse, de ser libre de eso. Y se fue a Jesús y se postró ante él. Y Jesús tuvo misericordia de él. Y todos esos demonios que lo atormentaban salieron de él porque Jesús les dijo que lo suelten. Eso me causa a mí... Te impacta, ¿no? Impacta, sí. La autoridad de Jesús. La autoridad que él tiene sobre los demonios y sobre todas las cosas. Claro. El apóstol Pablo en Filipenses 2 escribió de Jesús así, que ante él se doblará toda rodilla y que Jesús ha recibido un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, en realidad, no hay mayor autoridad que la de Jesús, porque Jesús representa de una forma total la autoridad del Padre, ¿no? La autoridad de Dios. Entonces, por eso vemos que cuando los endemoniados se cruzan por el camino de Jesús, tiemblan de miedo. Los demonios reconocen la presencia de Dios allí, ¿no? Cristian, cuando dice grillos se refiere a las ataduras, ¿no? Que van Sí. enlazadas en la cadena, sí. ¿No? Ponéis las manos, ¿no? Bien, ¿qué más? ¿Qué os gustaría destacar? A mí también un poco que hay mucho que hablar sobre la fe, sobre los milagros que ha hecho, aquí donde dice el 18. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogó que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grande cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido.
misericordia de ti. Bueno, ahí yo pienso que el que estaba endemoniado, por la gratitud que se sintió bien, que ya estaba libre de los demonios, él quiso seguir con él, andar con él. Según él ha dicho, yo con él voy a estar bien, voy a darle, mejor dicho, agradecerle con seguir a él, pero él lo que quiere es que vaya a su casa donde los suyos, primeramente donde los suyos, para que les hable de lo que ha hecho el milagro Jesús. Entonces a él le interesa más que vayamos en nuestra familia o vayamos afuera a predicar lo que él hace por todos los seguidores, por todos los que creemos en él. Entonces eso es muy importante de que nosotros, si tenemos algún testimonio, claro, decir, bueno, por medio de Jesús, esto me salvó, o esto me pasó, o esto me ayudó. Entonces, porque, como dice mismo, la fe que uno se tiene en lo que no se ve, entonces eso es lo que a uno le lleva a seguir adelante. Es como una inyección que a uno lo ponen, o como un contacto. Entonces, nosotros es importante de que sepamos, no digo predicar el evangelio, lo que más nos anuncia, para que sepan de lo de Jesús, porque hay muchas personas que no saben, muchos que ni conocen, dicen, ¿quién es ese? El sábado nomás estaba hablando con uno y me decía que ¿quién es ese? ¿Quién es Dios? Él te da alguna cosa y bueno, entablamos un poquito la conversa. Si no te da nada, no es nadie. Entonces bueno, como que entendió un poco, ¿sí? Yo le decía, hablaba sobre la enfermedad, sobre cuando está él en alguna desesperación, una angustia que nadie lo puede auxiliar, que ahí está Dios, que ahí Él nos ayuda. Solo hay que tener fe en Dios y confiar en Él. Y bueno, ahí está, hasta cogió una silla y se sentó, y ahí estaba escuchando. Y él decía que que Dios, y también me decía que no tiene paz, no tiene tranquilidad, que nadie le quiere. Entonces yo decía, eso es porque tú no tienes a Dios en tu corazón. Si tú tuvieras a Dios en tu corazón, fuera distinto. Muchas gracias, Marita. Muy buena reflexión, la verdad. Muy bien. ¿Quién más quiere destacar algo? Yo creo que ya dije algo el otro día, pero lo que causó, el revuelo que causó, lo que provocó en la gente de allí, que querían que se fueran. Nada, otra vez, el temor que provoca y que hace que nos tengamos que decidir, porque eso pasa también hoy día. Tenemos que decidir de antemano, porque esto es una posibilidad, y otras más también. Ninguna muy buena. Sí, que a veces el temor, yo diría aquí, ¿no?, sobre el temor que tuvieron de Jesús, que también nos puede pasar el que Jesús, Dios, ¿no?, obre de formas que no entendamos, que no esperamos, y nos cause ese temor, ¿no?, y la tentación de apartarnos, ¿no? Claro, es que habiendo hecho todo bueno, porque precisamente se armó por haber hecho cosas buenas, fijaros en lo que causó en ellos. Ellos como lo entendieron, no todo el mundo, seguramente. Yo he escuchado de alguna persona que entraba en la iglesia por primera vez y entraba justo a una reunión donde Dios obraba con poder, ¿no?, y derramaba su espíritu y se manifestaban los dones y eso, pues, alguna de estas personas yo recuerdo, ¿no?, de haber escuchado que les causó temor, ¿no? Y lo que hizo fue que no quisiera volver a entrar allí, ¿no? Entonces, a veces la naturaleza humana reacciona de esa manera, ¿no? Y esto nos
nos puede ayudar a... Porque claro, si pensamos en cómo Jesús libera al endemoniado, pues lo hace de una forma ruidosa, ¿no? Es como los cerdos salen corriendo y hay una pérdida para las personas que están allí, ¿no? Monetaria, ¿no? Porque pierden a sus cerdos y Los salen... cerdos se tiran por ahí. Claro, salen corriendo chillando y se tiran y se ahogan y que uno podría decir, oye, ¿por qué lo hace de esa manera Dios, no? ¿Por qué no de una forma más tranquila y callada, no tanto ruido, no tanto, ¿no? Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar la forma en la que Dios obra, ¿no? Pero esto, a mí, en base al comentario que hace Cari, ¿no? Me hace tener esta reflexión, ¿no? Y es que cuando Dios obre de maneras que no entendamos, no salgamos corriendo, ¿no? Sino confiemos, ¿no? Claro, eso es no haber creído en él, porque eso es decir que tenga que ser como tú quieres, no como Dios quiere. Entonces, que no puede ser tan ruidoso, no puede ser tan... Claro. Lo cual no significa que todo lo que veamos extraño, ruidoso, distinto, venga necesariamente de Dios, ¿no? Porque también a veces es producto de la carnalidad humana, ¿no? Del emocionalismo, y hay a veces esas reuniones donde todos están gritando y no significa, o sea, a veces es el hombre y otras veces es Dios, ¿no? Uno tiene también que pedirle a Dios discernimiento, ¿no? Pero cuando... si Dios nos alarma por el comportamiento de los hombres a veces, ¿quiénes somos nosotros para alarmarnos nosotros? Sí. Esto quizás no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero a mí lo que me trae a la mente es las diferencias que hay muchas veces en las iglesias, ¿no? Las formas de llevar el culto, de predicar, hay lugares donde son como muy efusivos y están gritando y hablando todos a la vez, ¿no? Y hay otros donde quizá más como en este sitio, más tranquilo, más... no deberíamos de juzgar la forma en la que otros pastores o predicadores pues, dan la palabra, ¿no? Por el hecho de que sea diferente a como nosotros lo hacemos, ¿no? Porque el hecho de que se haga gritando o hablando en tranquilidad y suavemente no significa que el mensaje no sea el mensaje de Dios, ¿no? Y que a una persona le pueda entrar mal de una manera y otro de otra, ¿no? Entonces eso hay que dejarlo en manos de Dios. Ahora ya, si es la carnalidad del ser humano, ¿no? Que le hace transmitir la palabra de esa manera, pues que sea Dios el que corrija, ¿no? Y el que juzgue, ¿no? Ajá. Bien, ¿qué más tenemos para destacar de este capítulo 5? ¿Qué os gustaría resaltar? Yo destaco la importancia de creer. Ajá, la importancia de creer, sí. La fe. Por ahí dice, por la fe la enferma se sanó, por la fe la niña aún muerta se levantó. Entonces, que muchas veces eso es lo que más de pronto nos hace falta, dar ese paso de no importar de pronto lo tangible y creer realmente desde el fondo del corazón. Y por el lado del endemoniado, ¿ya? Pues vuelvo de pronto ahí que aunque lo apartaron, él envió su noticia. Le hizo llegar, de cierta manera, hizo llegar algo del mensaje que llevaba. Eso es algo muy importante, que también ahí vemos como la preocupación del Señor hacia nosotros. Siempre, de una u otra manera, contamos
Así es. Qué bueno. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Buena reflexión. Muy bien. ¿Quién más? Eder, el micrófono está apuntando hacia ti. No sé si es casualidad o... No, es que de verdad que, bueno, de acuerdo con todos los hermanos, la mayoría han dicho lo más importante, lo que dijo Jaime, de tener fe en Dios, ¿no? Que es el que guía nuestros pasos. Y pues tener fe en lo que estamos leyendo, ¿no? Creer en esta escritura. Eso es también tener fe. Claro. Y lo importante que es eso, que la persona que crea, ¿no? Y otra cosa es también que uno ponerá a cuestionar muchas cosas que no vamos a entender, que nosotros no podemos cuestionar esas cosas, porque es como cuestionar a un ser divino que ha hecho todo esto, todo está hecho por él, ¿no? Entonces es imposible que nosotros tratemos de comprender. Muchas cosas no vamos a comprender, al menos que Dios nos dé comprensión, ¿no? Sí. Eso es muy importante. Y pues que Dios estuvo en la tierra en forma de humano. Está claro en esta escritura que él era el Dios, venció la muerte haciendo que esta niña volviera a caminar. Y las personas que tenían fe con solo tocarlo fueron curados porque tenían fe. Entonces, y también el poder de él sobre lo que no es de esta tierra, ¿no? Que también le rogaron a él para que los dejara salir a otro lugar, porque él los había podido enviar a otro lugar, ¿no? Pero le rogaron para que se postraron ante él, por todas estas cosas. Y bueno, eso lo que enseña es eso, que no cuestionar y creer en Dios, pedirle a Él que guíe nuestros pasos. Y si a veces pasan cosas que tienen que pasar, pues Él sabrá por qué pasan. Y no podemos perder la fe, digamos. Claro. No Qué bueno. podemos seguir creyendo en Él y que nosotros estamos de paso por esta vida y que nos aferramos mucho a la vida, ¿no? O a las cosas materiales o a los hijos y todo. Y bueno, hay que saber que estamos de paso y que se haga la voluntad de Él, no la nuestra. Amén. Qué bueno. Sí, gracias, Eder. Algo que vemos así en este texto, ¿no? Es que, como hemos estado diciendo, y también recuerda Eder, ¿no? Que estas personas, estos testimonios de fe, ¿no? Que fueron sanadas por la fe, ¿no? Pues a nosotros nos pueden animar también a creer, ¿no? Y a confiar en Él. Pero por otro lado, también estos testimonios nos ayudan a amar a Jesús. ¿Por qué? Porque lo que Él nos muestra aquí no solamente es su poder y su autoridad, sino es también su compasión, ¿no? Es su amor. Es que Él estaba dispuesto a atender a cualquier necesitado. Fuera quien fuera, ¿no? Fuese quizá como Jairo, que es posible que viniese de ese círculo contrario a Jesús, ¿no? Esta mujer, en otros lugares vamos a verle hasta un centurión romano, que era el imperio opresor, ¿no? Que Jesús también va a atender a su necesidad, personas que no eran judías, de todo, ¿no? Los de peor reputación, los que eran considerados más pecadores, Jesús también les ayuda, les recibe. Entonces eso nos muestra cómo es Dios, ¿no? Que Dios es amor. Entonces, cuando descubrimos a Dios en acción por medio de Jesús,
cómo él se relacionaba con las personas, cómo encontramos ese corazón compasivo, lleno de amor por todos, pues eso nos puede ayudar a nosotros a amarle a él, ¿no? A decir, oye, yo amo a esta persona, ¿no? Amo a Dios, ¿no? Y eso es algo muy importante, ¿no? Eso es lo que en el fondo, si lo pensamos, el que Dios enviara a su Hijo para dar la vida por nosotros, para perdonar nuestros pecados y rescatarnos para Él, un amor tan grande, lo que busca es eso, lo que busca es ser correspondido, ¿no? Es ganar nuestro corazón, ¿no? Es que le amemos del mismo modo, ¿no? Entregándole nuestra vida. Bien, ¿quién más quiere destacar algo de este capítulo? Joana, ¿te ibas a decir algo? Sí, yo quería destacar 3 versículos que pasan las 3 situaciones. El 6, que dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Luego en el 22 y dice, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y luego en el tercero, en el 33, dice, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. Digamos, el mismo amor ese que nos explicas, de una entrega ya y una renuncia de humillarse, porque los 3 se humillaron ante los pies de Jesús, aún casi acercándose con esa fe ciega o de un tumulto. Es que hay que ponerse en la situación de ellos. De repente viene una persona y está viendo tanto tumulto que dice que sana y todo eso, ¿no? Y tener esa confianza, a mí me lleva a que justo en los 3, pues, como que se rindieron, se humillaron, ¿no? De alguna forma el hombre que estaba más poseído también lo hizo, también su cuerpo se humilló, se arrodilló, ¿no? También por los mismos demonios que lo hacen también, ¿no? Porque la autoridad máxima siempre será la de Dios y la de Jesús. Y pues a mí justo en los 3 relatos, pues es eso, ¿no? La misma reacción. Sí, pero también sí, pero luego en el corazón, ¿no? También, o sea, eso a nosotros que nos lleva en nuestro corazón hoy día, ¿no? Como esa rendición como total hacia Dios, y es una humillación, porque es como olvidarse de uno mismo para darle el lugar a Dios. Entonces creo que eso es muy importante, y pues para nuestros días, ¿no? Y que es también hacerlo físicamente, pero mucho más con el corazón, desde el interior, que es lo que Jesús quiere, que le rindamos la vida y le rindamos todo, ¿no? A sus pies. Es lo que yo pues veo así, como en los 3 relatos, pues eso. Muy bien, muchas gracias, Joana. Muy bien. ¿Alguno más se ha quedado con algo que quiera destacar de este capítulo? Mira, Cristian, yo quería destacar en este versículo también que dice, cuando vio, algo así con lo que decía Joana, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús? Dijo, Hijo de Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes. Entonces yo pienso aquí en estos versículos que dice que esta misma persona que tenía el espíritu inmundo, en ese momento, pues corrió ante Jesús y se postró ante él, de rodillas. Entonces eso quiere decir de que este hombre, a pesar de que estaba endemoniado, tenía fe de que iba a ser libre de ese espíritu maligno que lo atormentaba, ¿no? Y pues creyó firmemente, porque también igual, de tal manera que se liberó, pues le agradeció mucho a Jesús. Y luego, que dice también aquí en el 18, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejara estar con él.
Desde ahí se destaca de todo lo que estamos hablando, ¿no? De que este hombre, a pesar de que estaba así, endemoniado, también creía que Jesús le iba a liberar de ese espíritu que tenía, ese espíritu maligno. Sí, hombre, en el caso del endemoniado, no sé hasta qué punto, en este gesto de correr hacia Jesús y arrodillarse ante Él, yo casi que lo veo más como que son los demonios en Él que reconocen la autoridad de Jesús y se postran, ¿no? Pero sí, no sabemos hasta qué punto el hombre atormentado pudiera también estar allí queriendo buscar esa ayuda de Jesús, ¿no? Y también pues podamos ver en eso de arrodillarse como al hombre, ¿no? Atormentado que busca ayuda de él, ¿no? Puede ser, sí. De todas maneras, dice que el que había estado endemoniado, había estado, o sea, que ya no estaba. Claro, en el segundo versículo que ha leído Gerardo, en el primero sí, cuando dice que viene a Jesús y se arrodilla, pero en el segundo es cuando ya ha sido liberado, ¿no? Que es cuando le ruega. Muy bien, bueno, pues esto ha sido el capítulo 5 de Marcos. Mañana nos tocaría el 6, empezar con un nuevo capítulo. ¿Dejamos aquí?